Hola estimados podescuchas, pues ya terminé de ver la serie de Echo y vamos a hablar al respecto. Y para empezar siendo muy claros, debo decir que a mí la serie me gustó y el 99% del tiempo la serie me mantuvo entretenido sin aburrirme. Pero bueno, antes vamos a recordar algunas cosas sobre la producción de esta serie. Como viene pasando últimamente, la serie se rodó hace bastante tiempo, pero Marvel fue retrasando el estreno, primera mala señal. Luego se dijo que la serie había salido tan mal que tuvieron que volver a grabarlo todo y me imagino que también reescribirlo casi todo, segunda mala señal. Originalmente estaba planeado que fueran 8 capítulos y terminaron recortándolo a 5 y ahí va la tercera señal. Y por último lanzan la serie en enero, que es el mes basurero de Hollywood, todos los capítulos al mismo tiempo. Y pues imagínense, ahí se las dejo. Pues esas eran mis razones para no tenerle fe a la serie. Básicamente me esperaba que fuera a ser bastante mala, pero bueno, ahí igual debo decir que el hecho de que fueran solo 5 capítulos, como sea, me parecía una especie de mejora. Las series del MCU generalmente llegan a aburrirme en cierto punto porque les meten mucho relleno y suelen tener 6 episodios, entonces eso de quitarle 40 minutos de metraje para que fueran 5, como sea, podría haber ayudado a que la serie, aun si fuera mala, cuando menos no sería tan cansada de ver. Pero en fin, esas eran mis expectativas. Ahora vamos con las opiniones. Primero que nada, me sorprendió la introducción de la serie con un flashback a un escenario místico con efectos especiales impresionantes, muy a lo Eternals. Era algo que definitivamente no esperaba para nada. La serie se nos había adelantado que sería algo similar a las de Defenders, donde no sé si recuerdan, pero el presupuesto era pues hasta vergonzoso. O sea, para las escenas de calle y todo estaba bien, pero cuando le llegaron a meter algo digital, simplemente una escena donde explota algún edificio por ahí en Luke Cage o en Defenders, pues se veía fatal, como película de The Asylum. Por eso mismo, por el bajo presupuesto, tampoco podían meter ningún elemento místico que necesitara efectos especiales, como en Iron Fist, que nunca se vio el dragón. En fin, pues yo me esperaba algo así, un presupuesto de ese tipo para esta serie, pero acá empieza con una escena visualmente impresionante y debo decir que desde ahí me interesó. Una serie como las de Netflix, pero con aparte la posibilidad de meterle algo espectacular a nivel visual cuando se necesite, pues era algo bastante innovador que no habíamos visto en el MCU y la perspectiva me parecía emocionante. En fin, pues bueno, ya empezando con la serie, yo diría que en los primeros 3 o 4 episodios está perfectamente bien llevada. El principal problema creo yo que son dos. Primero, la protagonista, que realmente no logramos ver casi nada de sus motivaciones y es bastante incomprensible su forma de actuar. O sea, desde que te dicen al principio que Maya lo que quiere es apoderarse de los negocios de Kingpin que están en Nueva York y para eso se va a Oklahoma, pues no se entiende. Y en sí Echo es un personaje emocionalmente muy cerrado, casi no se comunica mucho. Digo, está también el hecho de que obviamente no estamos acostumbrados a ver actuación con señas, pero podrían haber escrito mejor el guión, dándole distintas escenas que nos ayudaran a entender mejor al personaje, que creo que ya más o menos por el mero final, los últimos episodios es cuando empieza a abrirse más y podemos conectar un poco más con ella. Que bueno, como ya les había contado en otro video, a mí Echo desde la serie de Hawkeye era un personaje que me molaba, súper rudo y aparte con esas características especiales de ser sorda, la pierna biónica, todo eso se me hacía bastante cool. Creo que yo era de los pocos que realmente esperaban su serie con ansias. Aún con los problemas de producción me seguía interesando, pero creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo aquí con el personaje, hacer que te interesara más, que empatizaras más, ya que como dicen algunos es un personaje repelente hasta cierto punto. En el primer episodio llega de regreso a su pueblo y viene nomás a andar de terrorista, se muestra antipática con sus familiares. Pues sí entiendo que no agrade el personaje y ya desde ahí a varias personas les costó trabajo llevar la serie. Claro, tenemos que entender al personaje de Maya, es una criminal que en su vida más que nada ha conocido la violencia y la serie precisamente va sobre ella tratando de dejar atrás todos esos traumas, abriéndose más, etcétera. Pero claro, los fans tienen todo el derecho a que no les agrade el personaje o a que no les interese ver una historia así sobre un personaje que al menos al inicio es una persona horrible. Bueno, pues vamos con el segundo problema, que es la historia en sí. El hecho de que esta sea una historia chiquita, muy personal, centrada totalmente en el personaje de Echo, sin grandes ramificaciones ni consecuencias para el universo Marvel, que es algo que creo que tenemos que entender porque se nos anunció desde el principio con este nuevo sello que se inventó Marvel, que es el Marvel Spotlight, donde tal como dijeron se centrará más en las historias personales de los personajes con un tono más aterrizado, lo cual en teoría al menos para mí me va perfecto. Como saben, a mí el tipo de historias que más me gustan son por lo general historias aterrizadas, donde puedes sentirlas más realistas en cuanto a las reacciones y consecuencias que tienen para el personaje. Pero hay gente que quiere que todo sea como la serie de What If, donde todo
todo el tiempo se estén destruyendo universos y salvando al mundo, y los personajes tienen 1000 versiones que pueden revivir y tienen poderes cósmicos a lo Dragon Ball Super, pues por Dios, o sea, para mí eso sería una pesadilla si todas las series fueran así, pero bueno, ya son gustos. Ahora, que el hecho de que esta Marvel Spotlight vaya a estar centrada en los personajes no quiere decir tampoco que todas las decisiones que tome Marvel vayan a ser correctas. O sea, claro que alguien puede decir, me gusta ver historias centradas en los personajes, pero ¿por qué en Echo? ¿Por qué no en otros personajes más agradables, que me gusten más, que me interesen más? Porque pues sí, es verdad que Echo no fue un personaje que le haya encantado al público en Hawkeye. Pero bueno, esa es precisamente la principal queja que leo sobre la serie de Echo. Y no solo de Echo, sino también de otros proyectos que ha hecho Marvel, como Miss Marvel o The Marvels. Esto de que es un proyecto que nadie pidió, sobre un personaje que a nadie le interesa. Pues bueno, es cierto que son personajes bastante desconocidos, pero eso no quiere decir que sus historias no puedan ser buenas. Porque hay gente que desde el momento en que dicen, no me interesó la serie, entonces es basura. Pues, ¿dónde tienen el cerebro estas personas? Pero no les vayan a decir que una serie de Sentry, porque, sí, soy Team Sentry. ¿Por qué? Pues porque es muy poderoso, porque es un personaje muy poderoso. Ni modo, gente básica. Pero bueno, retomando lo que decías sobre la serie, pues sí, el problema es que Echo es una historia con un nivel muy pero muy pequeño, que básicamente va de que Echo tiene que reconciliarse con su abuelita, y pues sí, si no tienes un interés particular sobre el personaje, pues en qué te va a llamar la atención ver una serie así, que sabes que el único impacto que va a tener el universo Marvel es en el desarrollo de esta protagonista, que no a todo mundo le interesó. Claro, está la aparición de Daredevil y de Kingpin, pero pues ya hablaremos de eso. En fin, pues ahora sí hablar de la serie. Como decía, los primeros 3 o 4 episodios, en general el ritmo de la historia me pareció bien, los personajes muy mundanos, pero es precisamente la idea, que sean personajes realistas, o sea, gente común con la que puedas conectar, con la que puedas tú situarte en esa historia y entenderla, que en general creo que se hace un buen trabajo con su caracterización, estableciendo las relaciones entre ellos, y son personajes agradables. Algunos de ellos, como los abuelos de Maya, son especialmente agradables. Ahora que la historia tiene al inicio un par de escenas de acción que no son del todo necesarias, pero se entiende, o sea, sigue siendo Marvel, tenía que haber algo de acción, no todo va a ser puro drama. Que podrían haberse cortado, pues creo que sí, pero de todos modos me parece que estuvieron bien dirigidas las secuencias y sí entretienen. Y en medio tenemos la relación de Maya con Kingpin, lo cual en términos generales, digamos que en papel se entiende, pero creo que no hicieron mucho y debieron hacer mucho más por explicarnos por qué Kingpin se encariñó tanto con ella. Sí, sabemos que Fisk es un personaje que tiene problemas de apego, lo vimos con su esposa, lo vimos con Wesley en la serie Daredevil, pero nunca se nos muestra cómo es que desarrolló ese cariño hacia Maya, ni tampoco por qué Maya es tan importante para él, porque que él la perdone luego de que ella le disparó en la cara, lo cual igual en la serie ni siquiera se intenta explicar cómo sobrevivió a eso, y que además quiera regalarle todo su imperio, pues no se entiende, no se ve una justificación. O sea, era tan capaz que ella era capaz de dirigir por completo el imperio de Kingpin, y si había un momento para mostrar y explicar todo eso era en esta serie, y no lo hicieron. En cambio, en el episodio 4 al inicio tenemos una conversación muy larga entre los dos que pues básicamente nos transmite muy poco, y pues ni modo, esa parte no les salió bien. Aunque como les digo, en papel se entiende que Kingpin tenía una hija adoptiva que quería mucho, pues ok. Pero bueno, aparte de eso, poco a poco se nos va tejiendo esta historia sobre este poder especial que va despertando Echo, de la relación con sus antepasados, y al principio parece que esto como que no va a ir a ningún lado, pero los 2 últimos episodios ya se lanzan completamente en esa dirección. Y ya llegando a esos últimos episodios, pues ahora sí hablemos de ese final, que está siendo bastante controversial. Se nota que hubo por ahí una reescritura, un re-rodaje y un trabajo de edición muy raro, porque todo esto de la sanación llega como que casi hasta el último minuto. Todo actúa demasiado rápido y se resuelve de una forma extremadamente apresurada. Me da que querían que fueran 6 episodios, pero al final combinaron el 5 y el 6 para acabar en tiempo récord, y todo se siente hiper apresurado. Digo, a lo mejor y tomaron la decisión correcta, quién sabe, porque aunque a mí, que me gusta el drama y ya tenía interés en el personaje, la serie me entretuvo, sí que he leído opiniones de otras personas que dicen que la serie se les hizo bien lenta y aburrida, que para el episodio 2 ya se habían bajado, o que por el final la serie ya se les estaba haciendo eterna. Entonces quizás haya estado bien que aceleraran ese final, quién sabe. Creo que es más o menos la mitad de la gente a la que se le hizo aburridísima y a la otra mitad se le hizo aceptable. Lo cual pues quiere decir que la serie no fue tan buena porque no funcionó para la mayoría de la gente. Pero a mí personalmente la serie sí me gustó. Sobre todo que a diferencia de cochinadas como Secret Invasion, me parece que aquí tenían bastante clara la propuesta, el arco del personaje que querían mostrar y el mensaje final al que querían llegar con el cierre de la serie. Explorando a través de Echo todos estos temas
temas sobre su familia, Maya y su lado paterno con Kingpin, que es pura violencia, y la relación con su lado materno, de la sanación, y cómo Maya tiene que elegir entre los dos con todos estos motivos indígenas del pájaro carpintero y las tradiciones, que la trama no se resuelve precisamente con puñetazos, sino más bien con esta onda de la sanación espiritual, lo cual es algo muy también de las culturas indígenas. Entonces eso estuvo bien y fue algo diferente a lo que Marvel nos tiene acostumbrados. Entonces, al menos en papel, todo termina cerrando muy bien. El problema pues fue eso, que en el episodio final se aceleraron demasiado y te caen todas esas cosas como que demasiado de golpe, que yo creo que con 10 minutos más en ese episodio final que hubieran agregado habría estado perfectamente bien, pero pues no lo hicieron. Pero de todos modos, para mí ese final no arruina la serie. O sea, esto de que de repente Maya le comparta los poderes a su abuela y a Bonnie, como que sí está muy random y quizás se lo pudieron haber ahorrado, pero el cómo termina de amarrar quedó bien. Y creo que este Marvel Spotlight al final sí que cumple con su propuesta de ser una historia íntima centrada en el personaje, resolviendo sus dramas, y al menos para mí la serie, porque por todos los problemas de producción me esperaba algo tan malo como la serie Defenders, y al final me entretuvo y me terminó gustando bastante. Para mí la serie valió la pena. Ahora que sobre Echo, no creo que vayamos a ver a Maya en Daredevil Born Again, o sea, ella se supone que ya alcanzó la paz, y al menos para mí sería un error, un retroceso que la regresaran otra vez a ser una vigilante de Nueva York. Mejor deberían dejarla como guardiana de su comunidad con ese traje indígena tan padre que le dan al final, pero como sea, son historias de superhéroes y sabemos que los personajes siempre terminan volviendo al mismo sitio. Así que algo me dice que Marvel va a hacer precisamente eso, y por ahí la vamos a tener en Born Again o en otro crossover. Pero como decía, esta historia a mí me hubiera gustado más para que fuera como el final del personaje, que realmente ahí también se cumpliría la promesa de que estas fueran historias autocontenidas, algo opcional de ver en vez de solamente el desarrollo y el paso hacia una historia más grande. Que bueno, hablemos ahora sobre la escena post créditos y la continuidad, que es todo lo que pasó con Kingpin y que está rarísimo. Ok, no se cumplió el rumor de que siempre no aparecería Daredevil en la serie, pero al parecer sí se cumplió mi predicción de que intentarían conectar al MCU con las series de Netflix en vez de ese reboot suave que decían al principio. Ojo, al parecer, porque en Disney Plus ya están poniendo a las series de Defenders en la cronología oficial del MCU, pero mientras Feige no confirme nada, no podemos estar totalmente seguros. Que igual, como les decía, yo creo que originalmente la idea de Feige sí era hacer un completo reboot o un self reboot, porque sobre todo con Kingpin acá hay varias cosas que como que no embonan. O sea, Daredevil temporada 3 terminaba con que Kingpin se quedaba en la cárcel, pero en Hawkeye lo tenemos de vuelta en las calles, viviendo en una oficinita, todo pobre. Nos dicen que casi ya no tenía nada de poder, se había vuelto más como un gángster callejero, mientras que en la serie de Echo, en todos los flashbacks, pues básicamente es el supermagnate, igual que en la serie de Daredevil, y ya en el presente de la serie igual. Entonces, ¿por qué en Hawkeye de repente parecía un Kingpin venido a menos y en Echo está y parece que siempre estuvo de magnate? Pues no se explica en absoluto. Podría haber sido algo que hubiera pasado dentro del blip, pero pues no se explica. Y como les digo, mi teoría es esa, que originalmente para cuando rodaron Hawkeye sí se buscaba que esto fuera un reboot suave si quieren, pero un reboot, pero ya para cuando hicieron Echo dijeron que siempre no, y ahora es ya exactamente el mismo Kingpin de las series de Netflix, lo cual igual nos da algunos problemas. O sea, en la escena post créditos se nos insinúa que Fisk quiere postularse a alcalde de Nueva York o gobernador, qué sé yo, pero en la serie de Daredevil al principio como que él ya andaba en esas, pero luego es arrestado y como que pierde toda su reputación de filántropo y todo eso. Entonces, ¿cómo va a ganar ahora la elección si todo el mundo se enteró que era un criminal? Pues a ver cómo, pero va a quedar algo raro o forzado, que por eso decía yo, después de las primeras 3 temporadas de Daredevil y tener a Kingpin hasta en la sopa, que lo mataran en la serie Hawkeye, yo había dicho pues sí, ya chole con Kingpin, como que ya ha molestado demasiado, está bien que lo maten, pero pues parece que en las series no se saben otra cosa que reciclar villanos, y otra vez van contra Kingpin, a pesar de que la historia ya se está volviendo circular y repetitiva hasta quedar algo absurda. Pero bueno, eso ya es otra historia. Como les decía sobre Echo, la serie entiendo que no haya sido del interés de muchos y que no les haya funcionado, pero a mí sí me entretuvo y me gustó, y creo que en su mayoría la historia está bien desarrollada y cumple con su promesa de ser una historia personal sobre este personaje. Un poco tarde, pero lo logra, y un poco apresurado el final, pero cierra el drama personal de Maya de forma satisfactoria. Y eso es todo por el momento sobre mi opinión de Echo. Nos vemos en el siguiente episodio de Hero Box.